Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, pues como les había prometido ayer, hoy traigo esta segunda parte de mi experiencia, ¿no? En el paso a la libertad. Pero antes de continuar, yo quería hacer algunas precisiones, porque realmente el proceso de emigración de Cuba a Israel es diferente, muy diferente a un proceso que puede hacer cualquier persona hacia Estados Unidos, hacia otros países. El Estado de Israel es un país para el cual la inmigración de judíos es vital, siempre ha sido de una importancia suprema. Tan es así que hay un ministerio dedicado a la absorción de esos inmigrantes, a traer esos inmigrantes, y un programa destinado a que se adapten a la nueva vida. Hay quienes lo logran de una manera más que otros porque vienen de un país similar, de un país capitalista. En el caso de Cuba es bastante complicado. Pero además del Ministerio de Inmigración y Absorción, que es como se llama, hay una agencia dedicada al tema, que es la agencia judía, que es la dedicada a ir a los países, a mirar los judíos que hay, la gente que está dispuesta a salir, a estudiar la situación como es. Yo pienso que en el caso de Cuba no hicieron un trabajo muy bueno, porque la gente que vive en Cuba tiene ciertas características. Los ciudadanos de Cuba son personas que están acostumbrados a vivir en un sistema donde están con la boca abierta todo el tiempo hacia arriba como un jamo esperando que le tiren la migaja a la limosna. Son gente que han perdido el verdadero hábito de trabajo. Son personas que han perdido muchos hábitos que son para la subsistencia, para el mantenimiento de la familia, y que han adquirido hábitos que en realidad son nocivos, que son propios de ese tipo de sociedad como la que hay en Cuba, ¿no? Y entonces llegar a un país como Israel, con una sociedad tan vibrante, tan pujante, tan dinámica, porque es enormemente dinámica, con tantos cambios, es una cosa que es un impacto, es un shock, es un shock. Eh, pero bueno, yo les voy también quiero aclarar, yo hace un momento recibí un mensaje de mi querida amiga, donde ella me dice que su paso a la libertad no fue tan fácil. Yo reconozco que para muchas personas fue mucho más traumático. eh, Estuvo lleno de zozobras, de miedos, de cosas. Yo también tuve miedo que me dejaran allí. Incluso yo tuve alguna que otra pesadilla, alguna vez que soñaba que no me dejaban salir de Cuba. Y en el caso de mi esposa ha sido más recurrente, ha tenido infinidad de pesadillas donde ha soñado que iba a Cuba y que no la dejaban regresar, que no la dejaban salir después. Me imagino que bueno, estos son traumas que irán de un momento, de un día a otro, irán desapareciendo. Ya ella tiene menos ya. Ya para mí, yo no he tenido más esas pesadillas, ella la ha tenido más tiempo que yo. Pero bueno, son cosas cosas que pasan. Eh, Yo siempre quiero dedicar este tipo de programa a todos esos cubanos que han luchado por alcanzar la libertad, que han hecho lo indecible, que han transitado por selvas, se han enfrentado a peligros tremendos, con coyotes, con gente sin escrúpulos, personas se han montado en un tren de aterrizaje de un avión, que se han lanzado al estrecho de la Florida, que se han quedado en Gander, en Shannon, Irlanda, en cualquier otro aeropuerto del mundo, que han aprovechado cualquier estancia en cualquier país para dar el paso a la libertad. Yo guardo un respeto tremendo hacia esa gente, y bueno, que sepa que siempre en mi memoria está, esas personas están siempre vivas. O sea que yo considero que mi caso es un caso privilegiado. Yo me acogí a este programa, que es un programa como le dije, que se llama Movimiento de Aliá, que es un proceso de emigración a Israel. Eh, yo hice todo el papeleo, que era bastante descomunal. Yo esperé durante 4 años desde que lo solicité hasta que por fin me lo concedieron. Hubo ciertas cosas internas comunitarias de las cuales no quiero hablar, son asuntos internos. Hubo ciertas trabazones, hubo ciertos malos tratamientos por parte de ciertas personas que propiciaron que todo esto se trabara. Eh, y finalmente, pues se hizo justicia. Eh, las personas que tenían que ver con esto finalmente comprendieron su error, la injusticia que se había cometido, y se propició también todo esto más rápido. Eh,
Salimos de Israel un grupo, en esta oportunidad salimos un grupo de 15 personas, si mal no recuerdo. Había personas que eran de la parte central de la isla, había gente de Guantánamo, había personas, creo que no estoy seguro que si había alguien de Camagüey, eh, y había personas, por supuesto, de La Habana. Y entre estas personas, bueno, estaba yo, estaba mi esposa, estaba el hijo de mi esposa, mi hijastro, y estaba también la familia compuesta por la madre de mi hija, con su esposo y mi hija. Y casualmente, bueno, nos tocó el mismo vuelo, el mismo día, así que bueno, salió mi familia prácticamente toda eh, mi hija, que yo quería verla fuera de ahí. Para mí fue una satisfacción tremenda que nos dieran el viaje en el mismo. O sea que hasta tuve esa suerte, Dios me dio eso también, tuve esa suerte, esa fortuna de poder viajar incluso junto con mi hija también. Bueno, pues como yo les había contado, llegamos a Francia, llegamos al aeropuerto Charles de Gaulle, y en el aeropuerto Charles de Gaulle, bueno, nos esperaba un funcionario de la embajada israelí, señor muy agradable él. Había, por supuesto, el problema de la comunicación porque él hablaba hebreo y hablaba inglés y francés. Y entonces, bueno, ustedes saben, los cubanos durante mucho tiempo se nos suspendieron los programas de idioma. Había algunos que hablábamos inglés, otros no. Entonces, pero bueno, en todo el grupo la única que hablaba hebreo más o menos fluido era mi esposa, porque había estudiado hebreo por su cuenta. Y bueno, gracias a eso, bueno, se nos hizo bastante más fácil. Pero viene la parte de la adaptación de los cubanos, el choque con las tecnologías, con la vida nueva, con la libertad. Entonces uno no se cree, uno no termina por creerse que ya es libre, ya que está libre de vigilancia. Sientes que tienes que pedir permiso por todo. Eres una persona que está condicionada todavía a esa vida desastrosa que tuvimos en Cuba, a esa vida de no tener iniciativa, de tener siempre que ser el peón, el que pide permiso para todo, el que no está autorizado. Todas esas cosas se arrastran durante un tiempo. Y esa es una de las cosas que más recuerdo yo al principio. Que éramos un grupo de gente más bien temerosa. Gente, había más que menos. Había gente que tenía miedo de preguntar, gente que nada, que estaba en las nubes. Y yo recuerdo que había gente que habíamos oído hablar de ciertas cosas, ¿no? De adelantos, ¿no? Que había, y otra gente que no sabía. Y había gente que era en Cuba, que era del campo, estaban ahí los pobres. Y yo recuerdo que estaban fajados con la habitación, que no lograban abrir la habitación del hotel, porque era una habitación por tarjeta. La puerta, la cerradura de la puerta tarjeta, y entonces le hacían así y no se abría. Y entonces uno le decía al otro, no, no, esto tiene su truquito, tú verás que tú tienes. No, no hay truco ninguno. Pon la tarjeta y sácala. Yo me acordé del cuento de una amiga mía que leyó que en la cerradura electrónica decía insert and remove. Y entonces el inglés que sabía parece que era muy malo. Y entonces ella remove entendía que era remover. Entonces ponía la tarjeta y le hacía así y la puerta ni jodía, no sabría. Y por suerte había un portero, un señor que trabajaba en el hotel cerca, que parece que hablaba español o era cubano. Incluso le dijo, ¿qué? ¿No puede abrir la puerta? Y dice, insert and remove. Y esta la puerta se abrió. Bueno, había cosas como estas muy cómicas, ¿no? Yo recuerdo que la habitación aquella, que es un hotel de mediana categoría, no es un hotel no es un hotel de aeropuerto más, y a uno le parecía una maravilla. Tenías televisión por cable. Todo aquello te apabullaba. Estabas viendo la pantalla de televisión, aquello era una explosión de sonido, una explosión de color. Era todo tan distinto, olía todo tan limpio, todo estaba tan perfectamente bien. Eh, yo entré en aquella ducha, que en mi casa, a pesar de que estaba mi apartamento en el centro del Vedado, es un apartamento muy bueno que después se fajaron por él. eh, yo no tenía en mi casa agua todo el día. Había veces que había un poco de agua, pero la presión no daba ni para la ducha, nada más que para y muchas veces tuve que subir en cubo por las escaleras.
desde la cisterna que estaba en el sótano. Cosas que nada más que se da en Cuba. Y bueno, pues cuando yo entré en aquel baño y abrí aquella ducha con aquella presión, que había agua caliente, aquello era una sensación de que estabas en el paraíso. Y bueno, más tarde nos tocó, quisimos bajar, por supuesto, ver ahí los alrededores, lo que había, pero nos habían pedido que no saliéramos de la zona, que no saliéramos del hotel. Eh, También se sabía que había problemas de antisemitismo en París en ese momento. Y entonces se nos pidió que nos mantuviéramos lo más posible a resguardo. Y bueno, pues eso fue lo que más o menos seguimos el consejo. Eh, y ya llega la hora en que yo recuerdo que llegó la hora de ir a comer. La hora de la... Y ahí en el hotel es como con muchos lados, como una mesa sueca de esta, ¿no? Y bueno, llegó aquel grupo de cubanos ahí. Primero estábamos todos juntos. O sea que invadimos aquel restaurante. Y entonces no estaba confirmada la reservación. Había un problema, entonces no se entendía nada, nadie entendía nada. Había alguien que hablaba un poquitico de francés, ¿no? Que iba con nosotros, más o menos. Pero entonces hasta que, bueno, se confirmó que sí, llamaron por teléfono, sí. Y entonces se nos dejó pasar. Y cuando pasamos a esta mesa sueca, yo recuerdo que había sopa, había pollo, pero era un pollo que a mí no me gusta mucho como lo hacen en Francia, no sé. Un pollo, no sé si era asado, pero medio blancuzo, sí, a mí no me acaba de gustar. Me gusta la comida bien, bien cocinada. Había, imagínate, ver aquellos panes, aquellos baguettes, aquellos croissants, toda aquella variedad de panes, de cosas. Había unas vegetales, había couscous, me acuerdo. Había arroz, había puré de papa. O sea, había varias cosas ahí para comer. No era nada del otro mundo, me di cuenta que no era nada del otro mundo. Pero era una comida que nosotros en Cuba no la teníamos. Yo recuerdo que nos sentamos todos en una mesa. Yo recuerdo a una de las personas que estaba sentada ahí que empezó a comer pan con mantequilla, porque la mantequilla en Cuba era un lujo. Y aquel señor empezó a comer pan con mantequilla y pan con mantequilla y pan y no paraba de comer pan con mantequilla. Era una cosa increíble. Y gente que comía y unos más apurados, otros miraban la comida como si fuera algo mágico. Hubo uno que iba con nosotros en el grupo, un muchacho joven que era basquetbolista, o sea, que es una persona que requiere más comida, estaba un muchacho fuerte, alto. Y él se levantó y yo no sé qué cantidad de pollo él comió. El problema es que se acabó la sopa, se acabó el pollo, se acabó el pan, se acabó todo. Y la gente que venía detrás, bueno, imagínense ustedes, se formó una especie de atasco, ¿no? En aquel restaurante porque acabamos con la comida, se acabó. Y la gente no paraba de comer y había comentarios comiquísimos también. Uno decía, ahora voy a comer aquí por todo lo que no comí con los comunistas, no sé qué cosa. Una cosa como esa. Y bueno, pues nada, finalmente ya pasó la tarde, vino a buscarnos este funcionario de la embajada israelí. Eh, entonces ya fue el momento de ir hacia la terminal de Orly, que es la de donde salieron los vuelos. En ese momento, no sé ahora cómo será, salieron los vuelos hacia Israel. Recuerdo entonces que nos pusieron una custodia armada, parece que por este tema del antisemitismo, ¿no? Me imagino. Y porque además el AL, que es la compañía aérea de Israel, tiene unas reglas de seguridad muy estrictas. Y gracias a eso yo pienso que es la única compañía que no recibe prácticamente ningún atentado. Es muy seguro viajar con el AL. Tiene aviones muy buenos, tiene equipamientos muy buenos. Bueno, pues nos asignaron un personal armado y cuando llegamos ahí nos recibió un señor bajito, francés, con un rabo de mula, como le decimos en Cuba, una coleta. Un tipo fuerte, fornido así, y tenía una escopeta que daba miedo, una escopeta de recortada, que era una cosa así que metía miedo. Que al que le metieran una andanada con aquello, iba directo con zapatos y todo para allá, para el infierno o para el paraíso, según fuera el caso. Y entonces recuerdo que incluso cuando fuimos a entrar al ascensor, que entró el grupo nuestro, alguien que no era del grupo, que eran, no sé de dónde serían las personas, iban a entrar y él les negó la entrada, los apartó, le dijo no. Y subió él con el escopetón hasta allá.
Y llegamos entonces a la parte donde está la puerta que da salida a él, que es la última. Está situada en una posición, estaba situada que es para que no tenga que pasar nadie por ahí. Y entonces ahí fue que ya nos empezaron a preguntar, nos hicieron entonces esa pregunta: ¿quién, tú hiciste tú mismo la maleta? ¿Quién te hizo la maleta? ¿Cómo viniste? ¿A qué hora saliste? Te hacían muchas preguntas de ese tipo, ¿no? Y entonces la gente se ponía nerviosa, ¿no? Porque es primera vez que se enfrentaba no solo a ese tipo de preguntas, sino a un viaje en avión. Hay gente que no están acostumbrados, ninguno estábamos acostumbrados a esto. Pero bueno, sabía por referencia cómo eran las medidas de seguridad del AL y que todo eso era necesario. Y bueno, pues ahí estuvimos esperando hasta que llegó el vuelo, la hora del vuelo. Nos montamos en aquel avión fantástico también, una atención tremenda, una cosa increíble. Eh, em, Recuerdo que incluso había cosas, o sea, que hay cosas que se venden mucho más baratas en el vuelo, en el avión. Yo recuerdo que yo compré mis cigarros, compré todo ahí porque también me iba a salir más barato y ya me lo habían dicho que en Israel estaban muchísimo más caros que los comprar ahí, los compré ahí. Eh, y bueno, ya aquí empezaron las cosas ya, eh, estos temas del cambio y de las cosas malas que se arrastran de Cuba. Éramos yo, como dije, un grupo como de alrededor de 15 cubanos. Había gente que no tenía la misma, o sea, no teníamos la misma formación, no nos comportábamos igual. Eso se nota. Yo con esto no quiero discriminar a nadie, por supuesto, pero bueno, era así. E incluso yo estaba sentado en el lugar donde yo estaba sentado, que me tocó la fila central. Yo recuerdo que detrás de mí venía un matrimonio joven y en un momento determinado el muchacho le dijo a ella, porque ella estaba quejándose por algo, no sé por qué era, ellos tenían un niño pequeño también, y en un momento determinado él le dijo: cállate o te voy a meter un bofetón aquí delante de todo el mundo. Y aquello me dejó así, yo dije: wow, ya esto empezó, si esto es así, si vamos a traer de Cuba este tipo de cosas, pues más mal que bien nos va a ir. Y así, había cosas que no estaban bien. eh, y bueno, en definitiva es mejor no hablar de ese tipo de cosas. Después llegamos, yo recuerdo que cuando aquello, que era el año 2001, todavía eso llegábamos como, claro, era un vuelo de tipo corto, de estos que venían de Orly, no era de un vuelo de los que son considerados más. Entonces llegamos a otra terminal, que era una terminal donde tienes que bajar por escalerillas, no a través de tubo. Y bueno, recuerdo que ahí nos bajamos, nos hicimos una foto en un cartel en la terminal vieja que decía: bienvenido Israel, welcome to Israel. Nos hicimos una foto allí. Después entramos, nos hicieron el trámite. Subimos a unas oficinas que eran las oficinas arriba, en un entresuelo. Había unas oficinas que eran de inmigración, de la gente de inmigración, de la agencia judía. Todos estaban ahí. Nos habían puesto una merienda ahí que la gente atacó inmediatamente. Los cubanos se atacaron todos los croissants, aquellos, las borrecas, todas aquellas las atacaron enseguida. Y entonces, bueno, esperamos nuestro turno, nos sentamos, nos hicieron una serie de preguntas, nos llenaron un formulario y nos entregaron una cosa que se llamaba Teudat Olé. Teudat Olé, ¿qué cosa es? Es como un certificado, es como un carnet de identidad de lo que había en Cuba antes, de lo acuerdo, que era el certificado de inmigrante. Y eso aquí se usaba porque ahí te ponían, te reflejaban todo el dinero que te daban. O sea, era un documento importante, no se podía perder. Yo creo que ahora, en este momento, no se está dando más eso, pero en esa época todavía se daba. Y entonces ese era un documento que tú tenías que conservar. Porque además, mientras no tuvieras cédula de identidad, porque en Israel sí hay DNI, o sea, cédula de identidad, un documento de identidad, pues ese era lo único que tú tenías para identificar también. Y ahí es donde se reflejaban todos tus trámites, tus cosas, lo que te tocaba, lo que te iban a dar, todo se reflejaba en ese documento. Y bueno, pues ahí nos atendieron muy bien, por cierto. Y después entonces fuimos al lugar donde ya nos esperaban ya. Yo recuerdo que en mi caso, eh, a mí me esperaba una persona que yo quise muchísimo, que yo lo quería mucho, era casi como un segundo padre, era mi padrino, Moisés Beard, eh, Sihronol Brajá, que Dios lo tenga en la gloria. Que él me estaba esperando ahí. Él era
Moisés era un hombre muy expresivo, un hombre que él era originario de la comunidad judía de Camagüey, y después él, pues, bueno, pues pasó a La Habana, y él era un tipo muy expresivo, un hombre ya mayor, pero extremadamente locuaz, vivaz, era una bola de fuego. Y decía para pero era un alma de Dios, era un pedazo de pan, con todo aquel carácter que él tenía que parecía tan duro, tan insoportable, era un alma de Dios. Era una persona buena en todos los aspectos. Y él me estaba esperando porque nos quería ver a nosotros, nos quería esperar, sería él que nos recibiera. Y él había sido tan puntilloso, había jodido, parece que tanto, que la agencia judía le había dado permiso para que sí, para que fuera a esperarnos ahí a venir. Y entonces fue él el que nos esperó allí. Imagínate tú yo verlo a él, qué sorpresa ahí, el abrazo que nos dimos y todo eso, porque él se había ido de Cuba hacía unos 4 años antes o 5 años antes que yo. Eh, Fue un alivio, fue una sorpresa verlo, fue una cosa tremenda. Y entonces, bueno, nos estaban esperando en un transporte, un van de esto que habían alquilado, parece que la agencia judía los alquilaba, privado, por supuesto. Y yo recuerdo que, bueno, ahí nos montamos un grupo, y cada uno iba en grupos distintos, porque nuestro destino era una cosa que se llama centro de absorción. Cuando tú en esa, yo creo que ya eso está en desuso, yo no estoy seguro, y creo que quedan muy pocos ya, que son más bien para profesionales, yo no estoy seguro hasta dónde eso está. No, realmente lamento no haberme informado ahora últimamente de cómo están las cosas, pero cuando aquello era muy importante, se llamaba centro de absorción, era un lugar donde tú tenías un apartamento que te daban por un precio simbólico, con un alquiler que casi no era nada, era un precio más bien simbólico, que bueno, ahí lo único que tú tenías que pagar era la electricidad, y creo que el agua. El alquiler era una cosa de nada, era nada, era un por ciento ínfimo de lo que se paga en un alquiler aquí. Te daban ese lugar y ahí entonces tú tenías también unas aulas donde tú ibas a estudiar el idioma. O sea, era un centro, en teoría, para prepararte para la vida en el país. Y ahí te daban clases de hebreo, venía alguien a darte conferencias, y entonces había una organización que se llamaba OLEI, que era Organización de Latinoamericanos en Israel, que comprendía a gente de Hispanoamérica y Portugal y Brasil y todo eso. Y esta gente, bueno, dio alguna ayuda. Yo recuerdo que cuando llegamos ahí teníamos algunas cosas de ayuda esperándonos y todo. Pero bueno, este viaje que hicimos del aeropuerto fue la primera impresión que yo tuve. Y aquello era, bueno, Israel es una locura a veces, señores, porque nos montamos en aquel van y entonces el chofer era un individuo de estos que proveniente del Cáucaso. Yo no sé si era de Azerbaiyán, si era de qué república de esta era. Y hablaba un ruso de esto con un acento rarísimo. Y entonces era un tipo con unos tatuajes aquí en la mano, con unas sortijas. Una cosa muy loca, un hombre mayor ya. Y entonces tenía una música rarísima de esa de ellos, puesta ahí a dos meter en el de eso. Bueno, ya yo estaba medio verde ya, porque entre la conversación que me daba mi padrino al lado, que era sin parar, la música aquella, la cháchara de la gente atrás, las primeras impresiones aquello era apabullante, se lo digo. Y yo trataba de mirar todo, estaba yo con una curiosidad tremenda, miraba todo, trataba de lo que había oído, de identificar algún lugar, pero qué va, nada. Yo lo único que veía era cuando salimos del aeropuerto, yo lo que veía era terreno, empecé a ver edificios cuando salió bordeando Tel Aviv, unos edificios enormes, unos rascacielos. Empecé a ver después cuando entré en una zona industrial, empecé a ver letreros de Motorola, de esto, de grandes compañías, bueno, de un montón de cosas. Y entonces por el camino recuerdo que paramos en un baño, en una estación de servicio de gasolina, porque el hombre tenía que hacer gasolina, y dije, vamos a aprovechar para ir al baño. Y pues, fui al baño y entonces me acuerdo que el baño no estaba muy qué sé yo. Eh, y recuerdo que bueno, la gente que estaba limpiaba allí, recuerdo que eran africanos. Y yo decía, coño, qué interesante. Yo no tenía idea, ¿no? De cómo era la vida en Israel.
Y me llamó la atención aquí que eran africanos los que estaban limpiando ahí. Y dije, mira, mira tú que... Y yo al principio pensé que eran judíos etíopes, pero no, después no, después supe que no, que eran africanos. Gente que venía de Ghana, de Eritrea, de Sudán, de toda esta serie de lugares, de Senegal, de muchos lugares de África que venían a trabajar, ¿no? Y bueno, pues después seguimos el camino y llegamos por fin a este lugar, un centro de absorción que era en una ciudad nombrada Hadera, que está más bien lo que va el camino al norte de Israel ya. O sea, están las ciudades más importantes por ahí, son las de... O sea, después que usted pasa a Tel Aviv, viene Herzliya, después viene otra vez más pequeña que es Bet Jacob, después viene Netanya, que es una ciudad grande, que tiene mucha población de franceses y de rusos y de algunos latinoamericanos. Hay otras dos ciudades que están cerca, que son Ranana, Farsaba, que son ciudades donde hay una cantidad de argentinos increíble. Y después que uno sube, entonces ya llega más a esta parte, ya lo que es el comienzo de la Galilea como tal. Y esta zona, esta población de Jadera, está ya dentro, más bien hacia adentro, está lejos de la costa. Es una población, no es muy grande, tiene su importancia, tiene muchos comercios, pero no tiene ni siquiera un hotel. O sea que no es una ciudad que tenga una importancia hasta llegar ahí, ¿no? De turismo no tiene ninguna importancia. Y entonces incluso este centro de absorción que se llama Merkaz Klita estaba en las afueras, o sea, después que pasabas la ciudad de Jadera, en las afueras, en los límites ya, en una zona que había un descampado que estaba construyéndose, viviendas nuevas. Y entonces ese fue el lugar de destino que llegamos ya. Ahí me esperaban algunos amigos. Me esperaba ahí, estaba mi amigo Daniel, que él a veces participa en las directas. Había dos, tres cubanos y bueno, yo llegué y entonces enseguida vi que me recibieron, me llevaron a una oficina, ahí dieron todos los datos, me preguntaron, yo entonces pregunté, creo por alguna gente que yo conocía que habían venido antes, que habían llegado antes que yo, hacía 4 años, 5 años, y me di cuenta que me hicieron una mueca de desagrado, la secretaria, cuando le pregunté por esas personas, y yo me quedé así y dije, bueno, aquí a saber lo que ha pasado. Después me contaron que eran personas que habían hecho estragos ahí, que eran cubanos que habían dejado un muy mal recuerdo ahí y que no querían saber de ellos. Entonces yo parece que metí la pata preguntando por esa gente. Bueno, después que salí de esas oficinas que fueron a enseñarme el apartamento que nos tocaba, yo recuerdo que había, una de las cosas primeras que me recibió fue, había un cubano con una botella, evidentemente de algo alcohólico, que la sacaba por una ventana que había en un pasillo, y entonces con una voz más ahí, más aguardentosa, nos daba una especie de bienvenida, otro también chillando por allá. Y yo dije, bueno, esto ya empezamos a entrar en... Y bueno, no quiero hacer esto más largo de media hora, de 30 minutos, porque yo esto lo concentro, después lo extracto y lo mando a Cuba también. Y bueno, no quiero también ser tedioso, ¿no? Las cosas muy largas son tediosas. Pero les voy a contar después cómo fue, cómo era el apartamento, cómo era el inicio de la vida, las clases de hebreo. Hay muchas cosas que les voy a contar, que ahora los dejo para una segunda parte, ¿no? Así que bueno, les deseo como siempre mucha salud, muchas bendiciones para ustedes, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura.